Continuamos haciendo problemas sobre concentración de las disoluciones. Mirad, en este caso tenemos un problema que dice que tenemos una botella de ácido nítrico, ¿vale? Que tiene una molaridad de 15,5 y una densidad de 1,41 gramos por centímetro cúbico. Y me pide que calcule el porcentaje en masa. Bueno, en primer lugar, lo primero es que la masa molecular del ácido nítrico es 63 UMA, 63 gramos por mol, ¿vale? Si queréis calcularla vosotros, pues adelante. Me dan la densidad en un dato que es 1,41 gramos por centímetro cúbico. Sabéis que para estos cálculos es preferible trabajar con la densidad en gramos por litro, ¿vale? Así que lo primero que voy a hacer es convertir los gramos por centímetro cúbico en gramos por litro. Empezamos por ahí. Yo tengo una densidad que es 1,41 gramos por mililitro. Ya sabéis que el centímetro cúbico y el mililitro es la misma cosa. Y esto lo quiero convertir en gramos por litro, ¿vale? Como los gramos ya lo tengo, solo tengo que convertir los mililitros en litros. Así que me vengo aquí y voy a utilizar un factor de conversión. En ese factor de conversión pongo arriba en el numerador el mililitro y en el denominador pongo el litro. Y pongo cantidades equivalentes. Un litro equivale a 1000 mililitros. De manera que, haciendo la operación, 1,41 multiplicado por 1000 son 1410 gramos por litro. Ya tengo la densidad del ácido nítrico en gramos por litro. Bien. En este problema, como podéis ver, no me han dicho una cantidad concreta de disolución. No sé qué cantidad tengo. Entonces vamos a hacer una suposición. Supongamos que tenemos un frasco de 1 litro de la disolución de ácido nítrico. Bueno, perdón. Antes de seguir, deciros que este problema se puede hacer de dos formas. Vamos a ver, la primera forma, vamos a utilizar los conocimientos que tenemos sobre disoluciones, ¿vale? Supongamos que tenemos un frasco de 1 litro, ¿vale?, de la disolución de ácido nítrico, ¿de acuerdo? Como tenemos la molaridad, podemos calcular la masa de ácido, pero vamos a hacerlo de otra manera. Perdonad que esté dando tantas vueltas, pero voy a intentar hacerlo de la forma que sea más intuitiva. En 1 litro de disolución de ácido nítrico, la masa de la disolución la puedo hallar a partir de la densidad. La verdad es que no haría falta ni siquiera hacer el cálculo, porque, hombre, si la densidad es 1410 gramos por litro, significa que ese frasco de 1 litro contiene 1410 gramos de disolución. Pero bueno, de todas maneras, podemos utilizar la fórmula de la densidad para hallar la masa de la disolución. Como la densidad es igual a la masa dividida por el volumen, tenemos aquí 1410 es igual a la masa total del frasco, del contenido del frasco, dividido por el volumen. Pero como hemos dicho que íbamos a coger 1 litro, un frasco de 1 litro, el volumen será 1. De manera que la masa total de ácido es igual a 1410 gramos. Es la masa total de disolución del ácido. Bueno, como sabéis, en la fórmula del porcentaje en masa, nosotros tenemos que saber la masa total, que ya la sabemos, y tenemos que saber la masa de ácido, que no la sabemos. En la fórmula del porcentaje
necesitamos saber qué masa de ácido hay en los 1410 gramos de disolución. Claro, porque sería la masa del componente dividida por la masa total y multiplicado por 100. Para averiguarlo, usaremos la fórmula de la molaridad. Vamos a utilizar la fórmula de la molaridad, como ya estáis acostumbrados, la fórmula larga, ¿vale? La fórmula de la molaridad larga es esta que tenemos aquí, vamos a utilizarla. A mí me dicen que la molaridad del ácido es 15,5 y esa molaridad es igual a la masa del ácido, que no la sé, dividido por la masa fórmula del ácido, que eran 63 gramos por mol, y todo eso dividido por 1 litro de disolución. Con lo que fijaos, ahora ya puedo saber cuál es la masa del ácido, lo único que tengo que hacer es despejar. El despeje es muy sencillo, simplemente la masa de ácido es igual a 15,5 multiplicado por 1 y multiplicado por 63. Bueno, pues vamos a hacer el cálculo. 15,5 por 63 me salen 976,5 gramos de ácido nítrico. Como podéis ver, en los 1410 gramos de la disolución hay 976 que son de ácido nítrico y los 523,5 restantes, 520 y pico gramos, son del disolvente, que será agua, probablemente. Bueno, disolvente. Aquí el agua está en menos cantidad, pero en fin, vamos a suponer que es una disolución acuosa de nítrico, aunque en realidad es una disolución de agua en ácido, pero en fin. Como ya tenemos la masa de la disolución y también sabemos la masa del ácido, el último paso es calcular la masa, la riqueza de la disolución. Y ya está. Aplicamos la fórmula de la riqueza en masa, que ya sabéis cuál es. Tanto por ciento en masa es igual a la masa del componente que queramos, dividida por la masa total y multiplicada por 100. El tanto por ciento, en este caso sería la masa del componente del ácido, que son 976,5, dividido entre la masa total, que son 1410, y eso iría multiplicado por 100. Y ya tendríamos la masa del ácido. Perdón, la riqueza de la disolución. El resultado es que esta disolución es de un 69,25%. Y ya hemos llegado al resultado que queríamos, que nos preguntaban. No obstante, sabéis que hay una segunda forma de hacerlo, y esa forma 2 de hacerlo es utilizando la fórmula que ya vimos en el vídeo anterior y en los problemas anteriores. Es la famosa fórmula de las 3 M. Es decir, la fórmula sería tanto por ciento en masa es igual a la molaridad por la masa molecular, aquí tenéis las 3 M, por 100 y el resultado dividido por la densidad de la disolución. Ojo, porque la densidad tiene que ir en esta fórmula en gramos por litro, ¿vale? No vale otra unidad. Bueno, pues nada, vamos a hacerlo. La molaridad hemos dicho que eran 15,5, la masa molecular eran 63, multiplicado todo por 100, y ese numerador va dividido por la densidad en gramos litros, que eran 1410 gramos por litro. La teníamos ahí. Pues 1410. Hacemos la operación directamente y así conseguimos el tanto por ciento. 15,5 por 63 por 100
dividido por 1410. Y el resultado es 69,25%. No me voy a extender mucho. Ya sabéis las ventajas e inconvenientes de los métodos, ¿no? En el método de la fórmula, ventaja la rapidez, inconveniente que memorizo. Y en la forma 1, ventaja que se observa un mayor dominio, se puede, el corrector del examen, la persona que os controla, puede conocer perfectamente que domináis los conceptos y la técnica, pero el inconveniente es que es un sistema, un procedimiento, algo siguiente. Creo que lo he copiado 2 veces, que dice que calcule la molaridad de una disolución que se obtiene disolviendo 25 gramos de cloruro de potasio en 225 gramos de agua, sabiendo que la densidad de la disolución es de 2,1 gramos por mililitro, ¿vale? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es calcular, en primer lugar, hallamos la masa fórmula del cloruro de potasio. Eso es lo primero que nos hace falta. ¿Por qué? Bueno, pues porque como vamos a trabajar con molaridad, probablemente la masa fórmula sea importante. Entonces, bueno, pues la masa fórmula del cloruro de potasio es igual a 39 UMAS de la masa atómica del potasio más 35,5 UMAS del cloro, y nos sale una masa fórmula de 74,5 gramos por mol o UMAS, ¿vale? Aquí voy a poner gramos por mol para que también os vayáis acostumbrando a que es una unidad de masa molecular, el gramo por mol. Bueno, ya tenemos la masa fórmula de esta sustancia. Además, necesitamos expresar la densidad en forma de gramos por litro, no en forma de gramos por mililitro. Yo podría volver a hacer aquí el factor de conversión, pero multiplicando por 1000 tenemos que la densidad de esa disolución es 2100 gramos por litro, no gramos por mililitro, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos la densidad de la disolución y tenemos también la masa fórmula del cloruro de potasio. Como me piden que calcule la molaridad, ponemos la expresión de la molaridad. ¿Vale? Ponemos la expresión de la molaridad. Y claro, la expresión de la molaridad, vamos a volver a copiarla, hacer un copia-pega. Nos muestra una cosa que está muy clara, y es la siguiente. A mí me piden que calcule la molaridad. Yo tengo la masa del soluto. La masa del soluto es 25 gramos, 25 gramos de cloruro de potasio. Tengo la masa fórmula también del compuesto, del soluto. La masa fórmula es 74,5 gramos por mol. Pero lo que no tengo es el volumen de la disolución, ¿vale? Me falta ese volumen de la disolución. No tenemos el volumen de la disolución en litros, que es lo que me pide, me pide el volumen en litros. Pero sí tenemos la densidad. Y usamos ese dato para conseguir el volumen que nos falta. Claro, como tenemos la fórmula de la densidad y tenemos el valor de la densidad, el volumen es algo que podemos hallar. Pues ¿verdad? Vamos a hacerlo sobre la marcha. Ya sabéis que la densidad es igual a la masa dividida por el volumen, o mejor dicho, así, ¿vale? Vamos a ponerlo bien. Y
Vamos a ver, la densidad de la disolución son 2100. No olvidéis que estamos trabajando en gramos por litro. Es igual a la masa de la disolución, pero claro, ¿cuál es la masa de la disolución? Fijaos que la disolución se obtiene mezclando 25 gramos de cloruro de potasio con 225 gramos de agua. Estos 225 gramos más estos 25 de aquí son 250. Luego la disolución tiene una masa total de 250 gramos dividido por el volumen. Ahora sí podemos hallar el volumen. Si despejamos, el volumen de la disolución será 250 dividido por 2100 y el resultado será el siguiente: 0,12. 0,12 litros. No olvidéis que estamos utilizando la densidad en gramos por litro y por ello el volumen va a venir siempre expresado en litros, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, ahora ya tenemos todo lo que necesitamos para hallar la molaridad de la disolución, ¿vale? Así que vamos a volver a poner la molaridad de la disolución y enseguida la vamos a calcular. Ahora sí disponemos de todos los datos necesarios. Y por lo tanto ahora sí podemos encontrar la molaridad de la disolución. Vuelvo a copiar esto y vamos a sustituir. La molaridad de la disolución será igual a la masa del soluto, ya hemos visto que eran 25 gramos de cloruro de potasio, dividido por la masa fórmula del cloruro de potasio, 74,5, y todo eso tiene que ir dividido por el volumen de la disolución en litros, que ya hemos visto que es 0,12. Pues nada más, hacemos el cálculo y hemos resuelto el problema. 25 dividido entre 74,5 y el resultado lo divido entre 0,12 y el resultado es 2,80 molar, ¿vale? Así que ya tenemos la molaridad de la disolución, que es lo que el problema nos pedía. Y ya está. Vamos a continuar. Vamos a ver el problema 8. Me dice que disponemos de un ácido nítrico de tipo comercial que tiene una concentración de 96,73% en masa, ¿vale? Casi ácido puro, con una densidad de 1,5 gramos por mililitro. Y me pregunta que cuántos mililitros del ácido concentrado necesitaré para preparar 0,2 litros de disolución, 1,5 molar de dicho ácido. Bien, me da como dato la masa molecular del ácido nítrico, me parece muy bien, muy amable por su parte, y así nos ahorramos tener que hallarla, ¿no? Bien, este también es un problema bastante frecuente en el que me dan los datos de una disolución comercial, ¿vale? Y me dicen que obtenga o qué volumen de esa disolución comercial voy yo a necesitar para fabricar una disolución mía de mi laboratorio, ¿vale? Entonces, en este problema hay dos disoluciones. Eso es lo primero que tenéis que tener en cuenta. En la disolución 1, es la que yo voy a llamar disolución de laboratorio. Es la disolución que a mí me han encargado preparar. Y en esa disolución 1 de laboratorio yo voy a tener un volumen de 0,2 litros, 0,2 litros, y voy a tener una molaridad de 1,5 molar. Esos son los datos de la disolución 1. En cambio, yo voy a tener una disolución 2, que es una disolución comercial, de la que yo no tengo la molaridad. Yo lo que tengo de esa disolución son datos que tiene un 96,73% de riqueza en masa, y también me dicen que su densidad es de 1,5 gramos por mililitro.
Bueno, de momento ya nos podemos ir ahorrando lo de los gramos por mililitro. Vamos a pasarla a gramos por litro, multiplicaríamos por 1000 y son 1500 gramos por litro, ¿vale? Porque vamos a tener que utilizar esta unidad de todas maneras. Bien, este tipo de problemas también se puede hacer de una manera rápida, utilizando formulillas de memorieta, ¿no? De memorizando, o podemos hacerlo razonadamente, utilizando nuestros conocimientos de disoluciones. Yo en este caso ni siquiera me voy a molestar en hacerlo de la forma rápida, sino que directamente vamos a ir a la forma, digamos, razonada, ¿no? Vamos a partir de la disolución 1, la que yo quiero preparar. Y lo que yo quiero averiguar con esta disolución que yo quiero preparar es cuántos gramos de ácido necesito, de ácido nítrico puro. Es decir, partimos de la disolución 1, que es la disolución de laboratorio que yo necesito preparar. Tengo su molaridad, por lo tanto, uso la fórmula de molaridad. Y la fórmula de molaridad, yo creo que ya, bueno, la conocéis sobradamente, que es esta fórmula que tengo yo aquí, ¿vale? Esa es la fórmula de la molaridad. Bien, si yo sustituyo los datos que yo tengo, ojo que estamos en la disolución 1, ojo con eso, disolución 1. Si yo utilizo los datos de la disolución 1 en esta fórmula, me sale lo siguiente. Molaridad 1,5 es igual a la masa del soluto, dividido por la masa molecular del soluto. La masa molecular del soluto son 63, ¿vale? No he tenido ni que calcularla. Y el volumen que yo necesito preparar vale 0,2. Ese es el volumen de disolución que me piden que prepare, ¿vale? Con esto yo puedo calcular la masa del soluto. Vamos a despejarla. La masa del soluto es igual a 1,5 por 0,2 por 63. Si este despeje os ha parecido muy rápido, vamos a hacerlo más despacio. La masa del soluto dividida entre 63 es igual a 1,5 por 0,2, porque este 0,2 pasaría aquí multiplicando. Pero es que el 63 que está dividiendo también tiene que pasar multiplicando, con lo que la masa del soluto es igual a 1,5 por 0,2 por 63. Y eso me sale 1,5 por 0,2 por 63. Resultado, 18,9 gramos. Yo podría poner aquí gramos de soluto, pero no, voy a poner gramos de ácido nítrico. Es decir, esos son los gramos de ácido que yo necesito. En la disolución que voy a preparar, y lo podemos poner para que quede todavía más claro, para recalcarlo todavía más, en la disolución que yo voy a preparar hay 18,9 gramos de ácido puro. De ácido puro. Lógicamente, yo tendré que sacar esos 18,9 gramos de la disolución del frasco de la disolución 2. Es decir, yo voy a sacar, me hacen falta 18,9 gramos de disolución 2, de ácido de la disolución 2. Si el ácido de la disolución 2 fuera puro, pues tendré que sacar 18 gramos, pero como está al 96%, tendré que sacar una cantidad diferente, ¿vale? Entonces, volvemos, o vamos ahora a la disolución 2,
Y vamos a calcular la cantidad de disolución que necesitamos para conseguir 18,9 gramos de ácido. Claro, la disolución 2, para la disolución 2, vamos a usar la expresión del tanto por ciento. ¿Vale? Vamos a usar la expresión del tanto por ciento. Que os recuerdo que la expresión del tanto por ciento era esta. Yo creo que la tengo por aquí. Aquí la tengo. Vamos a aprovecharla. ¿Para qué vamos a andar copiándola sin necesidad? Aquí la tenemos. La expresión del tanto por ciento me dice que el tanto por ciento de la disolución es igual a la masa del componente, del ácido, dividida por la masa total y multiplicado por 100. Es decir, en este caso, 96,73% es igual a la masa del componente, que es el ácido que yo quiero sacar, 18,9 gramos, dividida por la masa total de disolución que yo necesito. Y todo eso multiplicado por 100. Es decir, puedo sacar la masa de disolución comercial que yo necesito. La masa de disolución comercial, despejándola, sería 18,9 dividido por 96,73 y eso multiplicado por 100. Y me sale este resultado. 19,54 gramos de disolución comercial. Recapitulemos, pero vamos a ir marcha atrás. En 19,54 gramos de disolución comercial hay 18,9 que son de ácido nítrico. El resto, que no es mucho, son aproximadamente 0,64 gramos, es agua. Es decir, yo necesito 19,54 gramos de disolución comercial para conseguir 18,9 gramos de ácido nítrico. Y con esos 18,9 gramos de ácido nítrico puedo preparar 0,2 litros de la disolución que me piden, que es 1,5 molar. Pero claro, el problema no ha terminado, porque si os dais cuenta, a mí lo que me pregunta el problema es cuántos mililitros del ácido concentrado serán necesarios. Yo he calculado cuántos gramos, pero a mí me piden el volumen, cuántos mililitros. Lo que me pide el problema no es la masa de disolución comercial, sino su volumen. Me pregunta cuántos mililitros, ¿vale? Es decir, me está preguntando claramente el volumen de ácido. La respuesta que yo tengo es la masa en gramos. Hay que pasarla a volumen. ¿Y cómo puedo yo pasar una masa, convertirla en un volumen? Pues con la densidad. Porque tengo la densidad, que son 1500 gramos por litro o 1,5 gramos por mililitro. Como me están pidiendo cuántos mililitros de ácido necesito, pues voy a coger la densidad con 1,5 gramos mililitros, porque el volumen viene aquí en mililitros. De manera que lo único que me queda por hacer es lo siguiente. Yo digo que la densidad es igual a la masa dividida por el volumen. Ahora la densidad 1,5 gramos por mililitro es igual a la masa 19,54 dividida por el volumen.
y el volumen, por lo tanto, es igual a 19,54 dividido por 1,5 y el resultado me da 13,0 mililitros de disolución comercial. Y así habríamos terminado el problema. Por adornarnos un poquito y dejarlo todavía, digamos, más perfeccionado, podríamos escribir lo siguiente. Para preparar la disolución 1 en el laboratorio, tendríamos que medir 13 mililitros de disolución de ácido nítrico, de disolución 2 de ácido nítrico, coma, y diluir ese volumen hasta 200 mililitros. Es decir, yo tendría que coger probablemente con una probeta 13 mililitros del ácido comercial, lo pondría en un matraz y lo diluiría poco a poco. Además, conviene poner en el matraz un poco de agua, añadir el ácido comercial y después ir añadiendo agua poco a poco y agitando hasta que rasemos el matraz a 200 mililitros. Y de esa manera obtendríamos la disolución que nos han pedido. Este problema conviene que lo repaséis no una, sino varias veces hasta que lo comprendáis. Yo lo voy a explicar en clase muy despacito y por supuesto que contáis conmigo para que os lo explique las veces que sean necesarias. Eso es debido a que se trata de un problema muy común, que suele aparecer con relativa frecuencia o con bastante frecuencia en la bibliografía. Tampoco es raro en la selectividad, no es nada raro. Voy a controlar, llevamos ahora de grabación, bueno, no lo pone aquí, llevamos 32 minutos de grabación. Bueno, vamos a hacer el problema 9 y a ver qué tal. El problema 9 es idéntico al 8. Dice, indica de qué modo prepararías medio litro de disolución 0,1 molar de ácido clorhídrico si disponemos de un ácido clorhídrico concentrado del 36% y densidad 1,19 gramos por mililitro. Este problema se hace de una manera idéntica como al que acabamos de hacer hace un momento. Fijaos, disponemos de dos disoluciones. Es que fijaos, es tan parecido que puedo copiar la resolución anterior, y solamente cambiando los números terminar este. Vamos a hacerlo así, para que veáis que la técnica se puede volver a aplicar. Mirad, hay dos disoluciones. La disolución 1, que es la disolución de laboratorio, tiene 0,5 litros, medio litro de disolución, con una molaridad 0,1 molar. ¿Vale? Y es de ácido clorhídrico. Disponemos de una disolución 2 comercial, que tiene una riqueza del 36%, con una densidad de 1,19 gramos por mililitro, o lo que es lo mismo, 1190 gramos por litro. Partimos de la disolución 1, que es la disolución de laboratorio que yo quiero preparar, y vamos a calcular con la fórmula de la molaridad qué cantidad de ácido vamos a necesitar. Es decir, si yo aplico la fórmula de la molaridad del ácido clorhídrico es 0,1, es igual a la masa del soluto dividido por la masa fórmula. La masa fórmula del ácido clorhídrico es 36,5, ¿vale? Y todo eso dividido por el volumen en litros. Y el volumen en litros nos han dicho que es medio litro, 0,5. De ahí puedo yo hallar tranquilamente la masa de ácido necesaria. Hacemos el despeje. Si queréis hacemos el despeje incluso en 2 pasos, ¿vale?
sería la masa dividido por 36,5 es igual a 0,1 por 0,5, o lo que es lo mismo, la masa del soluto sería 0,1, que es la molaridad, por 0,5, que es el volumen, por 36,5, que es la masa fórmula. Y el resultado de eso sería, pues 0,1 por 0,5 por 36,5, 1,825 gramos. 1,825,82 gramos de ácido clorhídrico. ¿Vale? Vuelvo a recapitular o vuelvo a insistir. Nosotros siempre salimos de la disolución que queremos preparar, es decir, partimos de nuestra disolución 1 del laboratorio y con los datos que nos dan, que son la molaridad y el volumen, hallamos la masa del soluto que necesitamos, es decir, hallamos la masa del ácido. En el segundo paso nos vamos ya a la disolución 2. En la disolución que yo voy a preparar necesito 1,82 gramos de ácido puro y tendré que sacarlos del frasco de la disolución 2. Así que ahora vamos a la disolución 2 y vamos a calcular qué cantidad de disolución necesitamos, ¿vale? Para conseguir 1,82 gramos de ácido, ¿vale? Y vamos a utilizar la expresión del tanto por ciento. Pero fijaos, en este caso, el tanto por ciento no era 96, era 36. La disolución de 36% es igual a la masa del componente, masa de ácido, que hemos dicho que era 1,82, dividido por la masa total y multiplicado por 100. La masa total será igual a 1,82 partido por 36 y multiplicado por 100. Y vamos a ver qué nos sale. 1,82 dividido por 36 y multiplicado por 100, necesito 5,0 gramos, 5,0 gramos de disolución comercial. Es decir, para conseguir los 1,82 gramos de ácido clorhídrico que necesito, tengo que sacar del frasco de ácido comercial 5 gramos. Pero lo que me pide el problema no es la masa, sino el volumen, ¿vale? Por lo tanto, utilizando la densidad, vamos a pasar esta masa de 5 gramos a volumen. Nos han dicho que la densidad de la disolución comercial es de 1,19 gramos por mililitro. 1,19. Y 1,19 será la masa que yo necesito, acordaos, 5,0 gramos, dividido por el volumen. El volumen sería 5,0 dividido por 1,19 y eso implica un volumen de 4,25 centímetros cúbicos o 4,25 mililitros de disolución comercial. Para preparar la disolución 1 en el laboratorio tendríamos que medir 4,25 mililitros de disolución 2 de ácido clorhídrico y diluir ese volumen hasta 500 mililitros, que es lo que nos piden que fabriquemos. Como podéis ver, aplicando exactamente la misma técnica, hemos llegado al resultado. He elegido poner dos problemas prácticamente iguales porque, insisto, este tipo de problemas es muy común, tanto en la práctica habitual del trabajo de laboratorio como en las pruebas de acceso a la universidad. Y entonces estoy yo muy interesado en que este tipo de problemas lo dominéis. Y ya solamente nos queda el problema número 10, que nos dicen que tenemos un ácido sulfúrico concentrado con una densidad de 1,8 gramos por mililitro
y una riqueza del 90,5, y a partir de la riqueza en pesos nos pide que hallemos primero su concentración en gramos por litro, después su molaridad y finalmente el volumen que hace falta para preparar un cuarto de litro de una disolución 0,2 molar. Fijaos que el apartado C es exactamente repetir otra vez los dos problemas anteriores, ¿vale? Bueno, pero vamos a empezar por el apartado A. Vamos a ver cómo podemos hallar la concentración en gramos por litro. Mirad, como no nos han dado una cantidad de disolución, supongamos que tenemos un frasco con 1 litro de disolución. Vamos a basar nuestros cálculos en una cantidad de 1 litro, ¿vale? Entonces, vamos a empezar el apartado A, ¿de acuerdo? Vamos a empezar el apartado A. 1 litro de disolución de ácido sulfúrico pesa. ¿Cuánto pesará 1 litro de esa disolución? Para ello usamos la densidad. Esta densidad es de 1,8 gramos por mililitro, o lo que es lo mismo, 1800 gramos por litro. ¿Vale? Ya sabéis que para pasar la densidad podemos hacer un factor de conversión, pero bueno, ni me voy a molestar en hacer el factor de conversión. Directamente la pasamos, ¿vale? Ahora, como sabemos la densidad, vamos a calcular lo que pesa 1 litro de disolución. Bueno, ya hemos dicho, 1800 gramos litro, ¿vale? Vamos a calcularlo. Utilizando la fórmula de la densidad es igual a la masa dividida por el volumen, es decir, la densidad, 1800 gramos por litro, es igual a la masa de la disolución dividida por el volumen en litros, que es 1. De manera que la masa total del contenido del frasco es igual a 1800 gramos. En un frasco de 1 litro de esta disolución hay 1800 gramos de disolución. En un frasco de 1 litro de la disolución tenemos 1800 gramos de esta disolución. ¿Vale? En un frasco de 1 litro de disolución tenemos 1800 gramos de esta disolución. Me pide la concentración en gramos por litro. Si os fijáis en la fórmula de la concentración en gramos por litro, vamos a ponerla por aquí. La concentración en gramos por litro es igual a la masa del soluto dividido por el volumen de la disolución en litros. ¿Vale? Yo la masa del soluto no la tengo, el volumen en litros sí, porque sé que es un volumen de 1 litro, ¿vale? Para calcular la C, que C ya sabéis es la concentración en gramos por litro, necesito el volumen, que ya lo sé, porque es 1 litro, pero también necesito la masa del soluto. La necesito también, y esa no la tengo de momento. Para conseguir la masa del soluto, voy a utilizar la fórmula del tanto por ciento. Que ya sabéis cuál es. La fórmula del tanto por ciento es esta. La fórmula del tanto por ciento la tengo aquí, ¿vale?
Y entonces vamos a utilizarla. El tanto por ciento de la disolución es un 90,5. 90,5% es igual a la masa del soluto, la masa del componente que yo estoy intentando averiguar, dividida por la masa total son 1800 gramos, y multiplicado por 100. Y simplemente de ahí despejo y tengo que la masa del componente del ácido sulfúrico sería 90,5 multiplicado por 1800 y dividido todo eso entre 100. Pues nada, 90,5 por 1800 entre 100 es igual a 1629 gramos de ácido sulfúrico. Esa es la masa de ácido sulfúrico que hay en la disolución, con lo que ya me puedo volver a la fórmula de la concentración y ahora sí, ahora ya puedo calcular C. Lo único que tengo que hacer para calcular C es utilizar la fórmula y fijaos que ya me sale directamente. La concentración en gramos litros sería igual a 1629 dividido por el volumen, que es 1 litro, y por lo tanto sería 1629 gramos por litro. Hombre, este resultado merece la pena hacer un pequeño comentario. Si aplicamos estrictamente la definición de disolvente y soluto, el ácido sería en este caso el disolvente porque está en mucha mayor cantidad que el agua, ¿vale? Que entonces el agua sería el soluto. Pero en la práctica se considera más bien una disolución acuosa, es decir, que en realidad vamos a considerar el ácido como si fuera el soluto de la disolución, aunque en este caso, como digo, está en mayor cantidad. Bien, el siguiente apartado es que calcule la molaridad. Ya veréis que la molaridad es mucho más sencilla porque con todos los datos que ya tengo, la molaridad se calcula pues directamente. Fijaos, la fórmula de la molaridad me pide que calcule la molaridad y fijaos, la molaridad sería igual a masa del soluto, que son 1629 gramos, dividida por la masa molecular, que son 98, y todo eso dividido por el volumen de la disolución en litros, que es 1. Pues ya está, 1629 dividido entre 98 me sale una molaridad de 16,6 molar. Y ya tengo ya tengo directamente la molaridad del ácido. Ya habéis visto que el segundo paso es trivial, no necesita prácticamente nada. Y el tercer paso, volvemos a copiar otra vez la misma técnica que utilizamos en el caso anterior. Es decir, ¿qué volumen necesito de la disolución comercial para preparar 1/4 de litro de disolución 0,2 molar? Volvemos otra vez a hacer lo mismo. En este caso, la disolución de laboratorio es 1/4 de litro 0,2 molar. La disolución de laboratorio son 0,25 litros a 0,2. Es la disolución de laboratorio. 0,25 litros por 0,2 molar. La disolución de ácido sulfúrico comercial es del 96%, perdón, del 90,5%. Con una densidad de, creo que me la daban, de 1,8 gramos por mililitro, o, lo que es lo mismo, 1800 gramos por litro. Partimos de la disolución 1, que es la que queremos preparar. Como tengo su molaridad, uso la fórmula
Y entonces en esta fórmula de la molaridad que yo necesito es 0,2, es igual a la masa del soluto que necesito, dividida por 98, que es la masa fórmula, y partido por el volumen, es 1/4 de litro, pues son 0,25. Por lo tanto, hacemos el despeje y tendríamos 0,2 por 0,25 y el despeje final 0,2 por 0,25 por 98. 0,2 por 0,25 por 98. Y me sale 4,9 gramos. Necesito 4,9 gramos de ácido sulfúrico. Ya sé lo que voy a necesitar para la disolución de laboratorio. En la disolución que yo quiero preparar hay... En la disolución que yo quiero preparar hay 4,9 gramos de ácido y tendré que sacarlos del frasco de la disolución 2. Ahora nos vamos a la disolución 2 y vamos a calcular la cantidad de disolución que necesitamos para conseguir 4,9 gramos de ácido. Para conseguir 4,9 gramos de ácido utilizamos la fórmula del tanto por ciento. Tanto por ciento, que es 90,5, es igual a la cantidad de ácido que voy a necesitar, que eran 4,9, dividida por la masa total. Por lo tanto, la masa total me sale pues 4,9 partido por 90,5 y multiplicado por 100. 4,9 dividido entre 90,5 y multiplicado por 100 me sale 5,41. Es decir, voy a necesitar 5,41 gramos de la disolución 2, de la disolución comercial, ¿vale? Y como lo que me pide es el volumen, pues directamente con la densidad, pues saco los mililitros. Como la densidad era 1,8 gramos por mililitro, pues los mililitros que necesito son 5,41 y por lo tanto el volumen es 5,41 dividido por 1,8, lo que me da una respuesta de 3,0 mililitros de disolución comercial. Y ya hemos resuelto el problema. Ya hemos resuelto los 3 apartados y habríamos terminado. De todas maneras, voy a hacer una nota adicional. Este último apartado, como tenemos la molaridad de la disolución comercial, recordad que la calculamos en el apartado B, son 16,6 molar, ¿vale? Fijaos qué cosa más curiosa. Puedo utilizar la fórmula de la dilución. La fórmula de la dilución es molaridad de una disolución 1 multiplicada por el volumen de la disolución 1 es igual a la molaridad de la disolución 2 por el volumen de la disolución 2. Fijaos, en la disolución 1 yo necesito una molaridad de 0,2 y un volumen de 0,25 litros, ¿vale? Sería 0,2 por 0,25. La molaridad de la disolución 2, hemos dicho, porque nos la han dado en el enunciado, la molaridad, perdón, porque nos la han dado no, porque la calculé en el apartado B, perdón. En el apartado B con 6. Despejando qué volumen voy a necesitar de la disolución comercial. Fijaos qué sencillo. El volumen de la disolución comercial será igual a 0,2 multiplicado por 0,25 y dividido todo por 16,6. Y fijaos lo que me sale. 0,2 por 0,25 dividido
16,6. El resultado son 0,003 litros, pero 0,003 litros son 3 mililitros. Y como podéis ver, el resultado es el mismo. ¿Por qué he podido yo hacer esta segunda forma en este caso? Pues porque tenía la disolución comercial, no solo el tanto por ciento, sino también tenía la molaridad de la disolución comercial. Y esto es lo que me ha permitido hacer esta segunda solución al problema. Y nada más, ya hemos resuelto los 10 problemas que os he propuesto acerca de concentración de disoluciones. También os subiré a la plataforma Moodle un enlace a un archivo donde hay varios problemas resueltos, y con esto yo creo que tendréis suficiente como para poder prepararos el tema y poder asimilarlo y dominarlo bien. Pues un saludo.